Entonces, bienvenidos nuevamente alumnos del segundo medio B y C a esta retroalimentación de la guía evaluada de la clase de química impartida para el Colegio Inglés San Luis Gonzaga. ¿Ya? Ahí dice primeros medios, pero son los segundos. Vamos a admitir a Bastián. Hola María Betina, buenas tardes. Estamos empezando las clases. Ya, chiquillos, entonces el objetivo de la clase es reforzar los ejercicios que presentaron mayor dificultad en la guía de ejercicios correspondiente a la unidad 0, que era relaciones estequiométricas. ¿Ya? Entonces, yo traje aquí algunos ejercicios que me llegaron algunas preguntas por el correo electrónico, profe, no entendemos la 2, no entendemos la 7, están un poco complicados, y eso es lo que vamos a resolver a continuación. Ojo, reitero que la guía tiene que tener desarrollo, no sirve solamente que me pongan un número, ya también recordar las unidades, la masa molar se mide en gramos dividido en mol, el volumen se mide en litros, ¿ya? Y obviamente indicar el cómo llegaron a ese resultado. No puede ser mágicamente. Sé que hay algunos cálculos que pueden ser para ustedes muy evidentes, pero de todas formas tienen que escribirme cuál es el pensamiento que desarrollaron para poder llegar ahí. No se van a revisar aquellas guías que no tengan desarrollo, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a trabajar es determinar la masa molar de los siguientes compuestos. Es algo que nosotros trabajamos un poquito en una clase presencial y también en clases virtuales, ¿ya? Entonces, hoy día voy a... Jeremy, pero envíeme todo lo demás, igual, aunque no haya podido hacer la número 4 ni la número 7, envíeme el demás desarrollo. Yo voy a evaluarlo todo, no solamente esos dos ejercicios que no puedo hacer. Así que envíemela, no hay problema. Entonces la número 1 dice, determina la masa molar de los siguientes compuestos. ¿Qué elementos forman ese compuesto? Hidrógeno, carbono y oxígeno. Hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿Cuántos átomos de cada uno tenemos? Uno. ¿Uno qué? ¿Uno de qué? ¿Cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de oxígeno tenemos? Un átomo. ¿Solo un átomo? Un átomo de hidrógeno, o sea, 2 de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Muy bien, Ignacia, excelente. Recordemos, en total son 6 átomos, como dice la Javi por el chat, y como decía la Ignacia, específicamente cuando hablamos de átomos tenemos que fijarnos en este numerito pequeño que tenemos debajo de cada símbolo. Entonces, ¿cómo sabemos que hay 2 átomos de hidrógeno? Porque quien acompaña al hidrógeno es un número 2. ¿Cómo sabemos entonces? Ahí sí. ¿Cómo sabemos cuántos átomos? Ahí sí. ¿Cómo sabemos entonces cuántos átomos de cada uno de los elementos hay? Porque nos fijamos en el subíndice, ¿ya? Entonces, si tenemos 2, queremos calcular la masa molar, tenemos que decir, ok, simboliza masa molar, ¿ya? ¿De qué especie? De la que tenemos ahí arriba, entonces podemos poner entre paréntesis la especie a la cual vamos a calcular esa masa molar y posterior a ello tenemos que hacer este cálculo. Entonces, acompañado de sus tablas periódicas, quiero que me digan cuál es la masa molar del hidrógeno. Masa molar del hidrógeno. 1. ¿Un qué? Uno. 1, pero Mol. recuerden, 1 gramo mol, tiene que ser con el apellido para que no se nos olvide. Pero resulta que no solamente tenemos que poner un 1, sino que también darnos cuenta que como aquí hay 2 átomos, lo que nosotros tenemos que Multiplicarlo hacer por acá es multiplicarlo por 2. Muy bien. Vamos a ir ahí entonces. 2 por 1 gramo dividido en mol. Más. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos? Uno. Muy bien. Un átomo de carbono. Se vamos para acá y ponemos un átomo de carbono. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuánto es la masa molar del carbono?
12 12 ¿qué? gramos mol. Muy Gramos bien. mol. 12 gramos mol. Muy bien, Constanza. Voy a mover las camaritas para acá, para el otro lado. Y me van a indicar por último cuál es la masa molar del oxígeno y por cuánto lo tenemos que multiplicar. 6 gramos mol. Con 16 gramos mol. 16 gramos mol lo multiplicamos por 3. ¿Por qué? Porque siempre la masa molar está relacionada con la cantidad de átomos que yo voy a tener de esa sustancia. Si nosotros no consideramos la cantidad de átomos, no vamos a estar calculando bien la masa molar. Entonces sería 3 por 16 gramos mol. ¿Qué operatoria se resuelve primero, la suma o la multiplicación? La multiplicación. Muy bien. Entonces, vamos por parte. 2 por 1, 2 gramos mol. Muy bien. El siguiente, 12. 12 gramos mol. La siguiente, 48. 48. Vamos a poner de nuevo ese 1 porque nos quedó medio extraño. 48 gramos mol. Resultado final entonces, chicos. Vamos 62. sumando. ¿Cuánto? 62 gramos mol. 62. Muy bien, Christopher. Muy bien, María Betina. 62 gramos mol. Entonces, ¿es muy difícil calcular la masa molar o ya es algo que podemos abordar? Así. ¿Qué? Ya es algo que nosotros tenemos que abordar. ¿Dónde está lo clave en que ustedes tengan que reconocer la cantidad de átomos que hay de cada una de las especies? Por eso lo hicimos paso por paso. ¿De cómo sabemos que el carbono tiene solamente un átomo? Porque cuando no aparece nadie es porque hay un 1 escondido y ese 1 no se pone. Es como en matemáticas cuando hay una X, siempre ponemos solamente la X. Y lo mismo ocurre en la química, ¿ya? Entonces, luego del ejercicio 1, hubo muchas personas que manifestaron tener problemas con el ejercicio 2, ¿ya? Entonces, el ejercicio 2 narraba básicamente indicar el volumen molar de las especies que estaban en una reacción, ¿ya? Entonces, para que tengamos claridad respecto a lo que se nos indica, tenemos que definir qué era el volumen molar. Si me están preguntando calcular el volumen molar, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto de volumen molar? ¿Quién se acuerda? ¿Es la cantidad de sustancia presente en líquidos y gaseosos? Ya, muy bien. O sea, es la cantidad de volumen que nosotros vamos a tener por cada sustancia que esté en un estado líquido o gaseoso. ¿Ya? Recordemos que es directamente proporcional a la cantidad de sustancia. Si yo aumento la cantidad de moles, el espacio que va a ocupar eso va a ser mayor. Entonces, a mayor cantidad de moles, mayor volumen molar. ¿Cuál era la constante que nosotros sabíamos que correspondía al volumen molar en un mol de sustancia? 22 litros. 22,4 litros. Muy bien, Christopher. Entonces nosotros vamos a poner aquí que en un mol hay 22,4 litros. Recuerden que esa expresión no la pueden olvidar. Es un dato que ustedes van a utilizar en la realización de los ejercicios y por sobre todo en la prueba, ¿ya? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos moles tenemos de reactivo o de reactante? ¿Cuántos moles hay presentes aquí? 2. Hay 2 moles, ¿cierto? De este peróxido de hidrógeno. Entonces aquí vamos a indicar y vamos a poner 2 moles. ¿Todos reconocen el por qué hay 2 moles? Constanza. ¿No lo reconocen? Lo explicamos para que puedan... Oh, grande. Por el número grande. Recordar que los moles están relacionados con el coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es ese coeficiente estequiométrico? Es el numerito grande que aparece delante de cada uno de los elementos o compuestos que podamos tener en la reacción.
Hay 2 moles de reactante y en los productos tenemos 2 especies. Entonces, ¿cuántos moles de la primera especie hay? 44,8 litros. Ah, Constanza ya se adelantó, pero ¿cuántos moles hay antes de sacar la cantidad de litros? 2. Hay 2 moles, muy bien. Y ahora mi pregunta es, ¿cuántos moles de oxígeno hay? 1. ¿No? ¿No están de acuerdo con el No. 1? Recordemos que hay 2 átomos de oxígeno, pero corresponden a 1 mol de oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando no aparece tampoco ni un numerito delante, es porque hay un 1 escondido, ¿ya? Entonces, continuando de la misma forma que lo estábamos haciendo, aquí tenemos 1 mol. Ahora que ya sabemos y reconocemos en esta reacción la cantidad de moles que están participando, tenemos que ser capaces de transformar esta cantidad de sustancia a un volumen molar, ¿ya? Y el volumen molar corresponde a que si en 1 mol hay 22,4 litros, ¿cuántos moles creen ustedes, o sea, cuánto volumen creen ustedes que ocupan 2 moles? 44,8 litros. 44,8 litros. Excelente. Por lo tanto, ustedes podrían anotar en la prueba, o sea, en la guía, algo así como volumen molar del H2O2, porque ahí me están especificando que es el volumen de ese compuesto, ya es igual a 44,8 litros. ¿De dónde viene ese 44,8 litros? De los 2 moles multiplicado por los 22,4 litros que ocupa 1 mol de sustancia. Por lo tanto, se van los moles y multiplicamos y llegamos al 44,8 litros. Díganme entonces, ¿cuánto volumen ocupan ese producto de agua que son 2 moles? ¿Cuál será el volumen molar aquí? 44,8 igual. Se repite, muy bien, Noemí, 44,8 litros. Y ahora, ¿quién me dice cuál es el volumen molar de este oxígeno? 22,4. Excelente. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Que aclarar algo? ¿Algo que no entiendan o que les dificulte el proceso? Entendí. Muy bien. Esperanza, Pablo, Agustín, bienvenido. ¿Todo? ¿No entendió nada, Agustín? Sí, así veo que recién entró. Estamos, Agustín, y todos los compañeros que han ingresado hace poquito, trabajando en la retroalimentación de la guía, que muchos de ustedes no me han enviado. Se extendió el plazo hasta el día viernes, ¿ya? Obviamente con una penalización en la nota máxima que ustedes alcancen, porque no está dentro del plazo, pero aún así, chiquillos, los invito a que me manden todo el material que ustedes han desarrollado, ¿ya? Ya, no se preocupen. Vamos entonces. Pregunta para los segundos medios, chiquillos. ¿Ustedes creen que los volúmenes que tenemos en los reactantes es igual al volumen que tenemos en los productos? ¿Son iguales o no? No, muy bien, Javi. No son iguales, porque recuerden que lo único que debe ser igual, tanto en los productos como en los reactantes, según la ley de conservación de masa que aprendimos en primero medio, son solamente las masas, no los volúmenes. No se asusten si en un lado le dan 100 litros y en el otro lado le dan 22,4 litros. ¿Por qué? Porque son compuestos distintos y cada uno de esos compuestos tiene una característica determinada. Quien influye en el volumen es la densidad, y la densidad es una propiedad característica de cada elemento y compuesto que tenemos en nuestra naturaleza, ¿ya? La clase pasada, Joaquín, la clase pasada expliqué respecto de la guía, pero está en webclass para que la puedas descargar, y si no, me envían un correo al Tareas Químicas ISLG para yo poder reenviarla por esa vía, ¿ya? No es una guía extensa, pero es una guía preparatoria para lo que va a ser la prueba,
Constanza, dígame, la escucho. Profe, cuando le mande la guía, da lo mismo que yo le mande este desarrollo. Da lo mismo que tú me mandes ese desarrollo, pero obviamente puedes darle un sello propio, ¿ya? Intentar Ah, ya, porque siempre... no había entendido esto. ¿Y ahora lo Por eso. entendió? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, Ya, pues, la chiquillas, nota máxima ahora de la guía. ¿qué nota máxima va a ser la de la guía? Si está Sí, perfecta, ahora podrían hasta tienen- sacarse un 6.8 o un 6.5. No los voy a penalizar, chiquillos, así como oh, tienen un 4. No. Pero si me la envían, Pero, por profe, ejemplo, dígame. ¿es nota libre o acumulativa? Son notas acumulativas. Vamos a tener 4 guías durante el primer semestre, ya de las cuales vamos a sacar un promedio y van a poder poner una buena calificación en el libro de clases. Sí, Esperanza, lo pongo de nuevo aquí para que puedan enviarme todas las consultas, las dudas, los trabajos y todo, ¿ya? Ahí lo compartí en el chat. Vamos a continuar avanzando antes de que se nos pase la clase. Y en el número 4 nos pedían indicar la cantidad de partículas presentes en los compuestos. Cuando hablamos de cantidad de partículas, ¿de quién nos acordamos? ¿De quién nos acordamos cuando hablamos de la cantidad de partículas? Yo no sé, profe. ¿El número de Avogadro? Muy bien, del número de Avogadro. Entonces, ¿qué decía el número de Avogadro, Agustín? Yo sé que tú te acuerdas. Vamos, pensemos, Agustín. No sé, Ignacia, profe. Pablo, Esperanza, ¿alguna Profe, una apunte? pregunta. Dígame. Ese era del 6,02 por 10 elevado a 23, ¿o no? 23. Muy bien, le salió a coro. No sé quiénes lo corearon, pero las chicas que acaban de hablar es... Ya, esperemos un poquito, chiquillos. Ya, entonces, como dijeron a coro las chiquillas, cuando hablamos de cantidad de partículas, tienen que recordar que existió un señor que determinó que por cada 1 mol de sustancia íbamos a tener 1 mol contenían 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Entonces este ejercicio es muy fácil, porque a mí me están diciendo que yo tengo que indicar la cantidad de partículas presentes en el compuesto, pero resulta que me dicen que este es un elemento A, entonces voy a poner A, y me dicen que hay 0,25 moles. ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer para poder determinar la cantidad de partículas? Multiplicar hasta tener un mol. ¿Multiplicar hasta tener 1 mol o multiplicar la cantidad de moles por el número de partículas? Ay. No, yo no sé, profe. ¿Alguien más está así bloqueado? ¿O hay alguien que Sí, cree profe. tener una idea? Profe, yo no entiendo esto. Yo ¿No? creo Ya. que se multiplica con el número que sigue. Váyanse Con del el cielo, porque tuvo que haber 6,02 pasado una pandemia. Muy bien. se ¿Se acuerdan que multiplica con cuando el 6,02. estábamos en una clase, una vez yo les dije, chiquillos, si nosotros tenemos mayor cantidad de masa, ¿habrá mayor cantidad de partículas? Si yo tengo 1 kilo de arroz a tener una taza de arroz, ¿habrán más granos de arroz? ¿O no? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir el ejemplo? Sí. Ok, Ali, no hay problema. Miren, la pregunta va así. Yo tengo una taza con puros granos de arroz, imagínense eso. Y cada uno de esos granos de arroz son las partículas que están componiendo esa materia que se llama arroz. Y tengo, por otro lado, 1 kilo de arroz. ¿Dónde tengo mayor cantidad de partículas? En En la el bolsa kilo. de arroz.
En el kilo. Por lo tanto, si aquí yo estoy disminuyendo los moles, porque aquí me dicen que hay 0,25, ¿el 0,25 es más grande o más pequeño que el 1? Más pequeño. Más pequeño que el Más 1. pequeño, o sea, voy a tener menos de 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Por qué? Porque tengo un mol y hay esa cantidad. Si ahora tengo 0,25, voy a tener menos ¿Habría que partículas. dividir? ¿Y ahí en cuánto lo podrías dividir, Esperanza? ¿En cuánto se te ocurre? ¿En 4? Porque 25 un cuarto. ¿No? Muy bien. Podemos tomarlo de dos formas. Como lo piensa Esperanza, que dice, si el 1 lo dividimos en 0,25, si tenemos un mol que ocupan 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, y aquí ahora hay 0,25 mol, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar la incógnita. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de la regla de 3. Esa es una forma, multiplicar cruzado. Y lo otro es decir, ¿cuánto le falta al 0,20? Si divido un mol en 0,25 partes, voy a tener 4 partes. Ahí podríamos dividirlo, pero porque a veces no van a haber cantidades de moles tan exactas como llegar y ver que son 4 veces, ¿ya? Sino que, por ejemplo, yo les podría haber puesto ahí 0,63. Y eso no es tan fácil de saber cuántas partes caben en uno, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en ese caso, chiquillos, es siempre aplicar la regla de proporción directa. Recordad que la proporción directa nos dice, si aumenta uno, tiene que aumentar el otro. En este caso, si disminuye uno, tiene que disminuir el otro. ¿Cómo calculamos la cantidad de partículas entonces? Es siempre multiplicando la cantidad de moles por el número de Avogadro. Recordar que ese 6,02 es el número de Avogadro y se denomina como N sub A. ¿Ya? Por lo tanto, 6,02 por 10 elevado a 23 multiplicado por 0,25. ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que hacen ustedes en la calculadora? Es multiplicar el 6,02 por 0,25 y conservan el por 10 elevado a 23. ¿Cuánto da esa multiplicación? 1,505. 0, No, que alguien dijo 1,0505. Como 1,05. O sea, sí. 6,02 entonces por 0,25 corresponde a 1,5 o 1,505. En los decimales recuerden que podemos ocupar 2 o podemos ocupar 3. Si quieren los ocupamos los 3 y ponemos 1,505, pero no nos podemos olvidar del por 10 elevado a 23. Eso no puede ocurrir. Por 10 elevado a 23 partículas. Jeremy me preguntaba, ¿cómo se pone la notación científica en la calculadora? ¿Ya? Lo que tienen que hacer con la notación científica es utilizar un 10 que tiene arriba como una X, elevado a una X, que es lo que ustedes ocupan en potencias, ¿ya? Para la próxima clase voy a estar con mi calculadora y les voy a mostrar cuál es la teclita. O les voy a poner una imagen en la presentación. Dígame. ¿En qué momento se ponía elevado a 24? Cuando se ponía el 10 elevado a 24, cuando teníamos un número muy grande, la notación científica solamente considera decimales desde el 1 al 9. Entonces tenemos un número por sobre 9, se corre la comita y se cambia el exponente. Pero en este caso yo no voy a evaluar eso porque corresponde a materia de notación científica. Si quieren lo podemos ir trabajando juntos para que ustedes vayan recordando eso y aprendiéndolo en el caso de que no se les haya enseñado, ¿ya? ¿Quién es su profesor de matemáticas, chiquillos? La profesora Luisa. Ya, le podemos decir a la profe Luisa entonces que veamos un poquito de notación científica, ¿ya? Para que así nos vayamos ayudando entre todas las asignaturas, ¿ya? Yo también les puedo explicar aquí durante las clases. Entonces, pregunta para los segundos medios. ¿Cuántas partículas hay presentes en 0,25 moles? 1,505 por 10. Por 10 elevado a 23. Muy, muy bien.
¿Dudas hasta aquí? Agustín, lo veo complicado. Entre tinieblas. Sí, está desmoralizado. Vamos, Agustín. Vamos todos que tenemos que aprender. Luna, indíqueme, la escucho. Profe, aquí en la guía, ¿cómo lo desarrollamos? ¿O hacerlo en el cuaderno aparte? Lo puede hacer en el cuaderno aparte. En el cuaderno o en alguna hojita que usted tenga o en la guía en la parte de atrás, si es que la imprimiste, Luna, no hay problema. Lo importante es que la No, fotografía profe, que no la ustedes puedo mandan... imprimir. ¿No la puede imprimir? Entonces copien en su cuaderno nomás. Y si no quieres copiar el encabezado, puedes poner número 1, pones desarrollo guía, número 1 y empiezas a hacer paso a paso. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Y me manda la foto, pero intenten como que enfoque bien, ¿ya? Porque me llegan unas fotitos medias corridas y los números ahí se me pueden confundir. Ustedes saben que yo también uso lentes, entonces me cuesta más, ¿ya? Vamos entonces a pasar al último ejercicio antes de terminar nuestra clase. Profe, no entendí esa parte. Benjamín, no te preocupes. La clase se va a subir, por supuesto. Cuando termine mi jornada, que hoy ya termino como a las 4, yo después subo todos los videos de la clase Benja, ¿ya? Así que no se preocupe. Y en base a lo que Benja también me había manifestado durante los correos, vamos a realizar el último ejercicio. ¿Quién no entendió esta parte? Para poder pasar y aprovechar nuestros últimos 5 minutos, chiquillos. Yo, Ignacia Espinosa. Ya, Ignacia, ¿en qué parte te perdiste? Cuéntame. En la de esa parte del 0,25 mol y eso. Ya, entonces lo que nosotros nos indican en este ejercicio es que tenemos que saber la cantidad de partículas presentes. ¿Cómo sabemos la cantidad de partículas presentes? A partir del número de Avogadro. ¿Cuál era ese número? El que yo manifesté aquí, que nos indicaba que por cada 1 mol de sustancia siempre vamos a tener 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cuántas partículas tenemos? Tan fácil, chiquillos, y tan sencillos como decir, ok, si en 1 mol yo tengo esa cantidad, ahora necesito saber cuánto tengo en los moles que me indiquen. Voy a borrar este 0,63 para que no vayan a pensar que es un dato, solo era un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es tan sencillo como tomar la cantidad de moles y multiplicarlas por el número de Avogadro, ¿ya? Eso es solamente lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque obviamente es una relación directamente proporcional. Si aumentan los moles, tiene que aumentar obviamente mi número de partículas porque tengo mayor masa. Y si disminuyen los moles, tienen que disminuir. ¿Se observa esa disminución? Sí, porque miren, en 1 mol hay 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, pero en 0,25, que es lo que yo calculé, hay un numerito más pequeño. Disminuyeron los moles porque el 0,25 es más pequeño que el 1 y la cantidad de partículas también disminuyó. Entonces, para que quede claro, cada vez que se les pida calcular partículas, tienen que recordar el número de Avogadro y multiplicarlo por el número de moles que haya presente en la especie. En este caso se multiplicó por 0,25 porque hay 0,25 moles de ese elemento. ¿Ya? Vamos entonces, aquí está, Benjamín, uno de los ejercicios que tú me habías dicho que tenías dudas, ya, para que yo te respondí que los íbamos a retroalimentar durante esta clase. Solamente, chicos, para aquellos que todavía no envíen la guía, había un error de tipeo, que es lo que el Benjamín me decía mucho, como profe no puedo hacerlo, ¿ya? Dígame, Constanza. Profe, yo tenía duda en la 2. Me devuelvo, espéreme. Dígame, ¿cuál es la duda? No, en la que dice indica el volumen molar de cada especie presente en las siguientes reacciones. Sí, aquí está. Ah, la A, no la había entendido. Ya, la A no la hemos realizado, pero tú solamente tienes que fijarte en los coeficientes estequiométricos. En la A parece que hay puros unos escondidos. Entonces, si hay puros unos escondidos, ¿cuánto era el volumen que ocupaba 1 mol?
¿Cuánto era el volumen que ocupaba un mol de sustancia? 22,4 litros. 22,4. Entonces nos fijamos en los numeritos grandes. Hice la B porque es un poco más compleja, pero en la A tenemos solamente numeritos, coeficientes estequiométricos que no aparecen porque representan un 1. Y recuerden que un mol contiene 22,4 litros. ¿Ya, chiquillos? Vamos entonces a avanzar, nos quedan poquitos minutos. Vamos a hacer este último ejercicio que dice que calculemos la masa que contienen, obviamente, el Fe2 o 3, el óxido férrico, ¿ya? Hay un error de tipeo porque al final dice que contienen mol y aparece solamente el fierro, pero ustedes tienen que agregar esta formulita al final del encabezado. ¿Está Benjamín por ahí? No sé si está Benjamín por ahí, pero respecto a la duda que él me había planteado durante el día de ayer. ¿Cómo nosotros vamos a calcular la masa de una sustancia, chicos? Lo que ustedes tienen que hacer es, básicamente, calcular la masa molar así como lo ejercitamos al principio de la clase. Recordad que las masas molares, obviamente, tienen que ver con cada elemento que encontramos en la tabla periódica. ¿Cómo vamos a calcular la masa molar? 2 átomos por la masa molar. 2 átomos por la masa molar que ustedes tengan en la tabla periódica del fierro más los 3 átomos por la masa molar del oxígeno. Eso lo van a realizar ustedes, ¿ya? Muy bien, Jeremy ya lo entregó ahí el resultado por el chat. Y luego de calcular esa masa molar, vamos a recordar cómo calculábamos los moles. ¿Se acuerdan de esta expresión que los moles decían que eran moles es igual a masa dividido en masa molar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos. ¿Qué reemplazamos? El dato de los moles, que me dicen que son 0,54. La masa es la incógnita que nosotros tenemos que encontrar y la masa molar es el valor que ustedes van a calcular de la tabla periódica. ¿Cómo podríamos despejar la masa si ambos se están dividiendo? ¿Cuál es la operación inversa a la división? Multiplicar. Multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar los moles por la masa molar. Y esa es otra fórmula que ustedes tienen que aprender, que de dónde viene, viene de ahí. Es una forma de escribir cómo calcular la masa. Los moles recuerden que son 0,54 y la masa molar corresponde a la que ustedes calculan, que Jerry me dijo que era 150 y algo, ya que la calculan en la tabla periódica. Todo eso es lo que ustedes tienen que desarrollar y los otros ejercicios obviamente en la prueba. O sea, en la guía para enviármela al correo electrónico. Para todos los alumnos que no hayan enviado la guía correspondiente a la unidad 0, ya se extiende el plazo hasta el día viernes 26 de marzo del 2021, no optando a la nota máxima, pero obviamente teniendo una buena calificación. ¿Dónde se envían las tareas, chiquillos? Al correo tareasquímicas6slg@gmail.com.